nuestras Biblias en Hebreos capítulo 2, y vamos a continuar con esta idea de esta tremenda pregunta que requiere una respuesta. Y esa respuesta es sobre por qué nació Jesús. Y quiero aprovechar el tiempo navideño con el propósito de entrar todavía en el mes de enero, porque el nacimiento del Señor va más allá de un día en cuanto el mundo está celebrando supuestamente las Navidades, que es el 25 de diciembre. Y los sábados, como le dije, nos reunimos para hablar con pastores sobre este asunto de qué es el Evangelio. Y continuamos tratando ese tema, porque si nosotros no estamos claros en qué es el Evangelio, en ese caso nosotros mismos estamos con grandes problemas. Ahora imagínense la iglesia y el pueblo si no escuchan qué es el Evangelio. Y todo se trata con esta idea de que Dios tuvo que nacer, ¿ves?, en esta tierra, y digo Dios porque Jesús es Dios. Vamos a leer la Biblia en Hebreos capítulo 2 y note del versículo 9 hasta 18, ponerlo siempre en su contexto para poder lograr los puntos aquí. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte. ¿Para qué? Para que por la gracia de Dios probara la muerte de todos. ¿Por qué? Porque convenía que aquel a quien todas las cosas y quien por todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. ¿Por qué? Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual él no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos, y otra vez yo en él confiaré, y otra vez he aquí yo y los hijos que Dios me ha dado. Así que por cuanto los hijos participan en la carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo. ¿Para qué? Para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por medio del temor a la muerte estamos sujetos a la esclavitud durante toda la vida. ¿Por qué? Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañe, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahora, note bien. Las tradiciones de la iglesia y la cultura cristiana siempre tienen la tendencia de reducir todo a su nivel de entendimiento, y especialmente su entendimiento cultural. Y tenemos que entender que la primera vez que Cristo vino fue con el propósito de matar el pecado de los hombres. Ahora, yo sé que eso es un mensaje que anima a la gente para la Navidad, ¿no? Según las tradiciones de Santa Claus, si no se porta bien, no recibe un regalo, ¿verdad? Bueno, la verdad es que, y ese es el asunto, ¿no? Si no te porta bien, Santa Claus no te va a dar un regalo este año, ¿no? Etcétera, 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 etcétera. Pero la verdad es que la primera vez que vino Jesús, estamos respondiendo a la pregunta, ¿por qué nació Jesús? Él vino a matar el pecado en el hombre, ¿no? ¿Ves? Y la segunda vez que Él vendrá es a matar a los hombres en pecado. Y esa es la parte que nosotros no cantamos. La gente dice, bueno, estaba hablando el otro día con Pastor Ken y dijo que alguien le había dicho, no me recuerdo todos los detalles, ¿por qué tú predicas un mensaje tan asombroso y angustioso sobre la Navidad? Porque ese es él. Todo el asunto de la Navidad, bíblicamente, es la muerte. Es lo que la gente no capta, no entiende. Imagínense que el hombre, que el creador del hombre, ¿no?, se hizo hombre.
Eso fue lo que pasó en Navidad, ¿no? Y lo que estamos celebrando en la Navidad, porque así estamos comenzando esta serie de enseñanzas, ¿no? No es tanto el nacimiento de un bebé, ¿no? Sino la encarnación de Dios mismo. Ese es el asunto. La Navidad se trata sobre la doctrina de la encarnación de Dios, que Dios tuvo que iniciar una relación con el ser humano, tuvo que bajar del cielo, tuvo que, en forma de un hombre, en cuanto nosotros lo conocemos como el Hijo de Dios, ¿no? Porque hasta ese punto solamente existía el Padre Celestial y Dios el Espíritu Santo. Se cumple la Trinidad cuando Dios se manifiesta en carne y lo que nosotros conocemos Jesucristo, ¿no? Y ahora, no basta con solamente leer las Escrituras, ¿no? Con razón debemos leer las Escrituras obedientemente. Este es el asunto aquí. Y note que la encarnación, ¿no? Nunca habría sido necesaria si no fuera por ¿qué? Por el pecado. Que no había otra razón por qué Dios tenía que bajar a la tierra. La única razón fue el pecado. Y el problema del pecado es tan profundo como eso que Dios tuvo que literalmente abandonar su trono y bajar en la forma del Señor Jesucristo a través de la persona del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Cuanto más fascinados nos volvemos con los juguetes de hoy día, ¿no? Los juguetes del mundo, ¿no? Más olvidamos que hay otro mundo por venir. El nacimiento no debe de indicar que hay otro mundo que está por camino. Todos nos damos cuenta de que lo más importante que tenemos que hacer en este mundo es que prepararnos para la eternidad. Una vez más, este mensaje no es el mensaje que se comunica regularmente en las Navidades. Todo ha sido reducido a Santa Claus. Todo ha sido recibido en qué es lo que voy a recibir. Todo es recibir, 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 y nadie piensa que alguien lo tiene que dar. Si tú tienes 6 hijos, 10 hijos, 15 hijos, todos quieren recibir. Pero no piensan en dar. Y el asunto aquí de la Navidad es otro regalo que nosotros tenemos que darnos, entregarnos al Señor, ¿no? Y te das cuenta de que Jesucristo nació en este mundo, pero no del mundo. Otra vez, otra tremenda indicación que hay otro mundo, ¿no? No salió de la historia, llegó la historia desde el exterior. Mira, todo rodea a Dios. Todo lo rodea a Él. No es que Dios vino, ¿ves? Para vincularse con la tierra, con el mundo, lo demás. No, todo rodea alrededor de Él. Él siempre ha estado. Él está en la eternidad pasado, la eternidad presente, la eternidad futuro, ¿no? Toda la historia, es porque tú y yo lo conocemos como algo, historia es por definición pasado, ¿no? Está en su presente. Y todo lo demás en la Biblia, ¿no? Depende o enseña y depende de la verdad que celebramos en las Navidades, ¿no? Que Jesús es Dios en la carne, Dios, ¿ves? En la carne humana. Este es el asunto, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿por qué nació Jesús? ¿O por qué necesitamos la Navidad, ¿no? Debido a que nuestro pecado nos descalifica de conocer y disfrutar de la persona de Dios, y Jesús vino para hacernos aptos para su presencia, para poder disfrutar de Él para siempre. Ahora, no hay nada que ninguno de nosotros, ¿ves? Si nosotros tomamos en cuenta aquí en Hebreos, en capítulo 2, y en particular en versículo 9, ¿no?
No hay nada que pueda hacer para estar en la justa presencia de un Dios santo. Esta realidad debe hacernos alabar a Dios por la Navidad, ¿no? Y cuando no pudimos llegar a Él, Él vino a nosotros. Este es el asunto que estamos hablando. Y te das cuenta de que el nacimiento es una sentencia de muerte. Una vez más, difícil para nosotros a captar porque ninguna madre va al hospital para dar luz a su hijo con el propósito que va a morir. No lo pensamos así. Pero todo el propósito de nacer es con el hecho de morir. Ese es el asunto. A menos que Cristo te encuentre y te salve, tú y yo estamos fritos, vamos a morir. Este es el asunto. Note bien conmigo, por favor. Y vamos a regresar aquí en Hebreos capítulo 2. ¿no? Y note que donde yo quiero enfocarme es en versículo, porque la última vez yo había dicho esto, ¿no? Que ahora nuestro texto aborda algo, aborda la venida de Cristo y su muerte. La gente solamente dice su venida, pero se olvida que lo que acompaña la venida es la muerte. La muerte de Él para rescatarnos de nuestra muerte. Ese es el asunto. Y quiero que ustedes vean 5 cosas que Jesús fue porque Él murió, ¿no? Con el propósito que Él nació en esta fecha que nosotros estamos celebrando su cumpleaños, ¿no? Primeramente, yo le dije la semana pasada, Él fue nuestro sustituto. Él fue nuestro sustituto. No, la gente no piensa en eso. Cuando ellos ven los cuadros, las imágenes de la Navidad, no piensa que Él vino para ser nuestro sustituto. Segundo, Él es el capitán de nuestra salvación. Esa es la otra cosa que tenemos que captar. El capitán es que va enfrente, el que va lidiando, el que va primero enfrente de nosotros, ¿no? Terceramente, Él es nuestro santificador. Todo esto es verdad el día que Él nació y en cuanto nosotros estamos celebrando esta época navideña. Y cuarto, Él es nuestro conquistador de Satanás. Cuando Él nació, Él vino para conquistar al diablo. Eso fue porque Él vino. Y quinto, Él es nuestro sumo sacerdote comprensivo. Él nos entiende. Él dice que Él vivió la vida humana. Él nos entiende. ¿Por qué? Porque Él nunca pecó, ¿no? Todas estas 5 cosas fueron los objetivos de Jesucristo, porque Él llegó a ser nuestro sustituto, ¿no? Él llegó a ser el capitán de nuestra salvación, Él llegó a ser nuestro santificador, Él llegó a ser conquistador de Satanás, Él llegó a ser nuestro sumo sacerdote, todas esas cosas, ¿no? Él no podría ser ninguna de esas cosas si Él no muriera. Por esa razón tuvo que nacer. El asunto es que Belén ocurrió para hacerle posible que Calvario pudiera suceder. Este es el mensaje verdadero. Primeramente vamos a notar que Él llegó a ser nuestro sustituto. En versículo 9, mira lo que dice aquí en Hebreos capítulo 2. Pero vemos aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte. ¿Para qué? Para que por la gracia de Dios probara la muerte por todo. Note lo que Hebreo está hablando. Está hablando de por qué Él nació, con el propósito de morir. Mira, pero vemos a Jesús que fue hecho un poco inferior. Es un lenguaje bien raro, ¿no? Fue hecho un poco raro, ¿no? Y hay una referencia a tiempo. Ahora, poco tiempo, a poco, esta frase poco se está tratando en términos de tiempo. No es que Él es inferior en su ser, está hablando que en poco tiempo, eso es lo que Él directamente está hablando, es en poco tiempo. Él vino dentro de una ventana de oportunidad, por un poco de tiempo, Él se baja, Él se hace inferior a los ángeles que se mantienen en el reino celestial. Ellos bajan, Él baja por un momento para convertirse en ser humano. Ahora, en el orden divino es Dios, ángeles, ser humanos. Cristo tiene que traspasar del divino máximo, del nivel máximo al menor.
Él baja y él viene a ser ser humano. Y dice que fue hecho un poco inferior. Esto está hablando de tiempo, ¿no? En tiempos de eternidad, él viene básicamente por 33 años, que es una chispa de tiempo para él, ¿no? Y la palabra poco aquí podría tener un significado, ¿no?, de tiempo, y lo hace aquí precisamente. Fue hecho un poco inferior a los ángeles. Y la pregunta es, ¿para qué razón? Y señalados, ¿por qué causa? ¿Por qué cosa? Por el sufrimiento de muerte, coronado con gloria, honor, y por la gracia que Dios iba a probar la muerte de cada uno, ¿no? Note bien, quiero enfocarme aquí en versículo 9. Él dice: pero vemos aún todas las cosas sujetas a Él, pero vemos aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, Jesús coronado de gloria y honor a causa, ¿no?, note bien, del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Mira bien, quiero que vea aquí. La mayor razón por qué Jesús vino a morir. Ese es el propósito de nacer. Ahora, tú y yo comprendemos, pero a la misma vez rechazamos, ¿no? Tu nieto nace y tú estás enamorado con tu nieto, ¿ves? Y tú no piensas que va a morir. O uno sabe, pero... Pero eso es algo muy lejano en tiempo, y la esperanza es que yo no esté vivo cuando eso sucede. ¿Me entiendes? Pero cuando él nació, Jesús, se sabía de antemano, porque te recuerdas, la semana pasada estuvimos hablando de esto, que hubo una fiesta en el cielo, cuando él apartó el cielo. Todos los ángeles sabían por qué Jesús, Dios, iba a bajar. Él se iba a convertir en ser humano, nacer en el vientre de una virgen, con el propósito de morir. Ellos sabían por qué. Ahora, ¿cuánta gente le gusta ir a una fiesta a celebrar la muerte de una persona? Pero todo el cielo estaba celebrando que él iba a bajar, descender con el propósito de morir. Y uno dice, pero eso no tiene sentido. Seguro que sí, porque los ángeles sabían que él iba a rescatar la raza humana del estado de perdición, del estado del infierno, de entrar en las garras del diablo. Por esa razón estaban celebrando, que se iban a encontrar en la presencia del Padre Celestial, no solamente entre ellos como seres, querubines y ángeles, pero también iban a tener seres humanos en millones entrando en el cielo. Uno dice, bueno, que no hay capacidad. Seguro que sí. Un país tiene límites, ¿no? Si este es un país, ¿no? Vamos a decir, tiene un límite de cuánta gente puede habitar esa tierra. Hace un tiempo atrás, bueno, semanas y semanas atrás, cuando estuvimos viviendo en Morenci, yo estaba caminando en el carro con Kristen también, y estuvimos hablando, y dije, bueno, aquí hay mucho espacio en este campo, en este estado. 5 o 6 millones de habitantes, pero no tienen el lujo de absorber millones y millones más. Y pues seguro que sí, es que hay campo. El problema es que cuando tú te lleva el campo, te lleva la agricultura. Hay límites, pero no en el cielo. Porque para construir casas, tú tienes que eliminar el campo. Y tú vas eliminando el campo, tú vas eliminando ¿qué? La comida. Y la gente no capta, no entienden eso. Hay limitaciones en la tierra, pero no hay una limitación en el cielo. Ellos estaban celebrando que sabían que ya de antemano que millones y millones y millones iban a entrar en el reino para siempre estar adorando juntamente a la par de ellos al Padre Celestial. Ellos sabían eso. Y sabían que el hombre tenía que morir. ¿Tú crees que el diablo es el único que conoce las Escrituras? Él la conoce más que nosotros. Pero también los ángeles.
Porque cuando el Padre Celestial estaba dictando, me recuerdo que años atrás tenía mi secretaria y yo tenía que dictar una carta. Yo dictaba y ella escribía, ¿no? Y luego lo pasaba por la máquina y ponía mi firma y se enviaba, ¿no? Imagínense, el Padre Celestial está dictando todo lo que nosotros conocemos con la palabra. ¿Y quién estaba presente? Los ángeles. So, ellos ya sabían que el hombre estaba condenado y que el hombre iba a morir. Ellos ya sabían eso. Permíteme, abre su Biblia, Ezequiel capítulo 18 en el Antiguo Testamento. Somos Ezequiel, por favor, capítulo 18, y quiero que lo vea conmigo. Y nota lo que dice aquí en versículo 4. En Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Mira lo que él dice. Dice, he aquí todas las almas son mías. Tanto el alma del Padre como el alma del Hijo mías son. El alma que peque, ¿esa qué? Morirá. Los ángeles sabían eso. Ellos sabían, el alma que peque, ese morirá. Ellos entendían eso muy, muy bien. So, cuando Cristo aparta del cielo para bajar a la tierra, ellos están celebrando porque sabían que Cristo iba a llegar para intervenir, conociendo que Él era el único medio para intervenir entre la muerte eterna y la vida eterna del ser humano. So, él sabía eso, ¿no? Él vino como un sustituto. Ellos entendían eso. Imaginen lo que entienden los ángeles que nosotros no entendemos. Sabía que él iba a vivir una vida perfecta porque no era capaz de pecar, ¿no? Ellos sabían eso. Eso es importante. Ahora, más adelante el apóstol Pablo nos dice esto, mira. Vete a Romanos capítulo 6, por favor. En Romanos capítulo 6. Y note el último versículo de capítulo 6 de Romanos. Porque dice esto. El apóstol Pablo nos indica a nosotros, para aquellos que no les gustan el Antiguo Testamento, porque dicen que son malas noticias. Bueno, vamos al Nuevo Testamento donde hay más malas noticias, ¿no? Y el apóstol Pablo dice aquí, en Romanos capítulo 6, versículo 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor Jesús, Señor nuestro. Pablo sabía eso, ¿no? La paga del pecado. So, él es nuestro sustituto. Esa es la primera cosa porque Él nace. Ya va cantando de que el mensaje va más allá de esta época navideña, ¿no? Ahora, el pecado, por la virtud de la justicia de Dios, se castiga con la muerte. Luego, si peco, voy a morir. Eso está bien claro si no recibo el Señor Jesucristo. Y si llevo mi propio pecado y llevo mi propio castigo, yo mismo no me puedo rescatar. Ese es el asunto. Muero físicamente, voy a morir espiritualmente, voy a morir eternamente. Y estoy condenado al infierno eterno sin Dios. Y eso ayer lo estuvimos tratando en la reunión y Cristian estaba presente ahí. Estamos dialogando este asunto del Evangelio. Alguien tiene que entender que ellos están condenados. No es que tú vienes a violar la ley, viene la policía, los oficiales, el fiscal y te lleva a la corte para ser juzgado. Y luego el juez dice, estás condenado, culpable. No, el día que tú y yo nacemos ya estamos condenados. Ese es el asunto. Nosotros necesitamos ser liberados de la condenación por nuestros propios pecados. Ahora, si el argumento nuestro es, bueno, yo no tengo la culpa que Adán y Eva desobedecieron a Dios, ¿por qué me pasan la papa a mí? Bueno, ¿y de tus propios pecados? Ese argumento no tiene sentido. Dios miró al mundo, ¿no? Y Él vio a los hombres. Él los vio con claridad, ¿no? Vio a los hombres que iban a morir a causa del pecado. Él pudo ver eso.
Y él dijo que a causa de su amor no lo iba a permitir. No permitiré que todos los hombres mueran en su pecado. Por esa razón él dijo, yo voy a enviar ¿qué? Voy a enviar a alguien a llevar su castigo por morir su muerte. En otra palabra, un sustituto, ¿no? Y así llegó Jesús. Una vez más, ¿por qué nació Jesús? El propósito principal es morir. Pero ese no es el mensaje alegre para el mundo. Ese no es el mensaje que ellos quieren escuchar. Ese es el regalo. ¿Qué regalo? La muerte es el regalo. No entiendo. Seguro que sí que no entiendes. Pero tan loco no te me hagas, por favor. Llegó a ser mi sustituto, llegó a ser nuestro sustituto, y cuando fue clavado en la cruz, murió por mí y murió por usted. Una vez más, Belén sucede para asegurar que ocurre el Calvario. Esa es la conexión. Ahí podemos vincular Belén y Calvario. Y no se olvide que en términos de Dios eterna, el tiempo eterno de Dios, todo sucede así. Y para Dios, mira, tú y yo nos relacionamos con el mundo así: pasado, presente y futuro, ¿verdad? Porque somos limitados, ¿no? Pasado, presente, futuro. Pero para Dios no existe pasado, no existe futuro, todo es presente. Él envía a Jesús, que es el mismo, ¿no? ¿Ves? Y todo sucede así. Para él, Belén y Calvario, para nosotros, en nuestros tiempos, nosotros pensamos diciembre, ¿no? Y ya lo estamos enterrando en abril o marzo, depende del año. Pero para el Señor es así. 33 años pasó así. Es un instante. Todo es así. Es la razón por que tú y yo nacemos de nuevo. ¿Cuánto tiempo? Así. Todo es así. Y así llegó Jesús. Llegó a ser nuestro sustituto. Esa es la primera razón de por qué Él nace. Él murió mi muerte. El que yo merezco, Él lo murió. Él pagó mi pena. Note, esa era la única alternativa que tenía Dios. Y ese era asegurar que el Hijo pudiera tomar el lugar del ser humano. ¿Acaso Él te castiga por tu pecado y por mí y a mí por mis pecados? Y ese es un castigo eterno en el infierno, o bien Él es el sustituto y alguien es nuestro lugar y paga nuestra pena. Así es. Él lo tiene que hacer porque tú y yo no calificamos. Un pecador no puede morir por otro pecador. Los dos están fritos. Esa es la realidad, ¿no? Y eso es exactamente lo que Jesús vino a hacer, ser nuestro sustituto. Pero nosotros todavía lo tenemos en pañales esta época navideña. Ahí lo tenemos. Nunca sale, ¿no?, del pesebre. Ahí lo tenemos. Y luego 3 meses después, 4 meses, lo tenemos en la cruz. Ese es el conflicto nuestro. Y tenemos los dos eventos aislados, separados. No hay ninguna conexión. Ahora, la segunda persona, ¿no?, exaltada de la Trinidad, el Hijo Divino, Dios en la carne, ahora se presenta por la primera vez la segunda persona de la Trinidad. La primera persona es el Padre Celestial, y tenemos Dios el Espíritu. Pero ahora viene el Hijo. Él viene a intervenir en el asunto del mundo. Y por la primera vez en la Biblia, porque ya conocemos el Padre Celestial y Dios Padre y Dios Espíritu. Y de repente aparece
la tercera persona para intervenir, en otra palabra, para manifestarse, que es Jesús, aunque Él es el creador de todo, según Génesis capítulo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿No? Eso está bien claro, ¿no? Son la segunda persona exaltada de la Trinidad, el Hijo Divino, Dios en la carne, que se humilló a sí mismo y vino a la tierra a morir, y mi muerte me proveyó un escape del infierno eterno. Ahora, el pecado se convirtió en pecado. Dicen, ¿cómo? El pecado, mi pecado, se convierte en el pecado en cuanto Él puede llevar. Ya no es mío, es de Él. En otra palabra, las consecuencias. Él lo toma. Perfecto. Se convirtió en el castigo, en el castigado. Él es el único que podía calificar para eso. Y no porque lo merecía, sino porque merecía Él. Él fue mi sustituto, Él es nuestro sustituto. Vamos a regresar a Hebreos capítulo 2. Lo que dice aquí en versículo 9. Ahora, quiero que observe algo, ¿no? Hay 5 cláusulas que detallan su sustitución de la muerte, y quiero que lo veas. Ahora, hay 5 cláusulas en versículo 9. Esta es la otra cosa. Tenemos la tendencia a leer la Biblia como si fuera un periódico, una prensa. Rápido. Mira, deténgase. Mira lo que dice versículo 9, Hebreos capítulo 9. Pero vemos aquel que fue hecho un poco inferior a los hombres, ¿no? Es decir, a los ángeles, perdón. Es decir, a Jesús coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Nota, la primera clase aquí dice que vemos que Jesús fue hecho un poco inferior a los ángeles. Aquí está la segunda parte. Esta es la segunda parte, ¿no? Mire bien. Esta es una verdad increíble, incomprensible, no entendible, asombrosa, fantástica. Jesucristo por toda la eternidad pasado, toda la eternidad presente y toda la eternidad futura, no era y no es ni nunca será otra vez inferior a los ángeles. Por un momento se bajó al nivel del ser humano, porque es Dios, ángeles y ser humano. Y por un poco de tiempo Jesús viene y se manifiesta en ser humano, que es bajo de los ángeles. Él es por su propia esencia. Por su propia esencia como Dios superior a los ángeles. Ahora, en el versículo 5 del capítulo 1 de Hebreos, ¿no? En el versículo 4 también del capítulo 1 de Hebreos dice esto. Hebreos capítulo 1, versículo 4, por favor. Hebreos capítulo 1, versículo 4. Miren lo que él dice. Él dice, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente de ellos. Nos indica que Él era mucho mejor que los ángeles, pero bajó para ser bajo los ángeles en categoría, ¿no? Cristo era por naturaleza mejor que los ángeles. Y esto es demostrado por la actitud de Dios hacia Cristo. Mira lo que dice ahora en versículo 5, Hebreos capítulo 1, versículo 5. Dice, ¿por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, hijo mío eres? Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré padre para él y él será hijo para mí. ¿Él dijo eso a los ángeles? No. Se lo dijo al Señor Jesús. Y ellos, los ángeles, comprendieron eso. Tú sabes que hay una jerarquía en todo, ¿no? Y en este asunto ellos reconocieron que Él es el Hijo. Eso lo proclamó primeramente a los ángeles primero y luego a nosotros.
¿Por qué? Versículo 5. ¿Por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, hijo mío eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré padre para él y él será hijo para mí. Dios nunca le dijo eso a los ángeles, ¿no? Dios se lo dijo a su hijo Jesucristo solamente. ¿Quién era mejor que los ángeles? Bueno, mire el siguiente versículo, versículo 6. Hebreos capítulo 1, versículo 6 dice, y de nuevo cuando trae al primogénito del mundo dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Él es el mejor que los ángeles. Mira el siguiente versículo, versículo 7. Hebreos capítulo 1, versículo 7 dice, y de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles, sus espíritus y a sus ministros, llama de fuego. Los ángeles son espíritus que ministran. Pero en versículo 8 dice esto, versículo 8, Hebreos 1, bajo el Hijo le dice, tu trono, oh Dios, es para siempre y para siempre. Mira lo que dice. Pero el Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Mira, dice versículo 13, ese mismo capítulo. Estamos estableciendo Jesús. En capítulo 1, versículo 13 de Hebreo dice, pero ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás, siéntate a mi diestra? No había otro. Hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Solamente a Jesús se lo dijo. Ningún ángel, Dios nunca le dijo a eso a cualquier otro ángel. Jesús Cristo es el mejor que los ángeles por su propia naturaleza. Él es Dios. Otra vez, regrese conmigo aquí en versículo 9, Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte. ¿Para qué? Para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. El creador de los ángeles, la cabeza de los ángeles, Jehová de los ejércitos, quien antes de su encarnación había sido adorado por los ángeles, por un poco fue hecho inferior a los ángeles. Qué tremenda humillación. Qué tremenda humillación. Debemos reconocer eso. ¿Y con qué propósito? Por el bien nuestro, por nuestro bien. Hombres pecadores, hombres rebeldes, hombres viles, hombres malvados, que no quisieron a Dios y no conocían a Dios, y por el bien nuestro Cristo fue hecho un poco inferior a los ángeles. Por esa razón, Él tuvo que sufrir esa humillación. Imagínense, nadie aquí está dispuesto a permitir a su hijo nacer y le dice, él va a morir por estos malvados. Nosotros no habíamos pensado eso, ni aun cuando los nietos nacieron, tampoco. Pero el Padre Celestial, ese es el regalo más grande de las Navidades. Que Él pudo ver a su hijo nacer con el propósito de morir. ¿Por qué nació Jesús? Para que podamos cantar por un día el 25 y pelearnos entre nosotros por los regalos que están debajo, los paquetes debajo de un árbol. ¿A dónde estamos nosotros? ¿Ves? El hombre no pudo obtener el dominio que perdió por él mismo y Jesús tuvo que llegar a nivel del hombre. El creador de los hombres se tuvo que hacer hombre. Y luego hacerse bajo, menos que los hombres y menos que los ángeles. ¿Y qué nivel es eso? ¿Qué nivel es eso? El nivel de un pecador. El nivel pecador para levantarlo a su nivel. Y así fue. Regrese conmigo en Hebreos capítulo 2, versículo 9. Mira bien.
Mira bien, pero vemos aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús coronado de gloria y honor a causa, ahora mira la otra parte, a causa del padecimiento de la muerte. Esta es la segunda parte, a causa del padecimiento de la muerte. Esa es la parte. Esta segunda declaración que quiero que vean en este versículo nos dice algo más sobre su sustitución. Dice, a causa del padecimiento de la muerte. Ahora la palabra a causa es la palabra en hebreo, en griego aquí, día, ¿no? Tú y yo conocemos la palabra día en español, pero en día en griego es diferente. Aquí está siendo utilizado en muchos casos diferentes y en formas diferentes en el griego. Aquí puede significar a través de. La razón por qué. Y lo tomo así, si yo lo leo así. Este es el significado principal. Jesús fue hecho un poco inferior a menor que los ángeles a través del sufrimiento de la muerte, por causa del padecimiento y por sufrimiento de la muerte. Dios tuvo que morir en mi lugar, porque el único que tenía un cuerpo absolutamente perfecto, sin pecado. En otras palabras, la mayor prueba de que Cristo era inferior que los ángeles fue que murió. Porque ningún ángel muere por la causa del hombre. Imagínense la indignidad que los ángeles van a morir por los hombres. No, los ángeles vienen a servir a los hombres, pero siempre van a ser superior. Siempre va a ser superior. Ahora, es cierto que fue hecho inferior, ¿no?, a los ángeles con un solo propósito. Y ese propósito se declaró el día que Él nació, sabiendo que Él iba a morir. También es cierto que se le hizo más bajo que los ángeles y que se muestra a nosotros. ¿Por qué? Porque murió. Y aquí lleva el peso del por qué. El por qué. Ahora, ¿qué quiere decir con eso? Solo esto. Jesús hizo algo que ningún ángel puede o nunca será capaz de hacer. Morir por los pecados del hombre. Y no ser condenado. Jesús vino a esta tierra y por esa razón en esta época estamos celebrando, ¿no?, la Navidad. Jesús vino a esta tierra para hacer algo que los ángeles no podían hacer. Jesús vino a morir y los ángeles no pueden morir. Este es el asunto. Por el hombre, no pueden morir por el hombre. Eso está reservado, mira, la muerte está reservado para los hombres, los seres humanos, porque aún Satanás no muere. Él es castigado perpetuamente. Ahora, imagínese eso. ¿Te puedes imaginar? Ese es el estado de perdición, ese es el estado del infierno, ese es el estado del lago de fuego, ¿no? Que su alma se mantiene viva por toda eternidad sufriendo. Uno no termina. Esa es la parte que nosotros, tú y yo entendemos que vamos a ser enterrados. Para el hombre común y corriente en la calle dice, bueno, él murió, ya dejó de existir. No, su alma sigue. Ahora imagínense que tú vas a entrar en el estado de perdición, en el estado del infierno, para siempre, y vas a pagar el precio por toda la eternidad. Y no cesa de pagar el precio. Pero Cristo murió para evitar que nosotros pudiéramos entrar en ese estado. Está reservado para los mortales la muerte. Y cuando Jesús murió, demostró más allá de una sombra de duda de que hecho para un poco de tiempo fue hecho inferior a los ángeles. Esta es la profunda verdad que se está hablando aquí en el libro de los Hebreos. La profundidad de su humillación extendido a la muerte, algo que aún no podían hacer los ángeles.
Por favor, observe que dice el sufrimiento de la muerte o el padecimiento de la muerte. Cuando Jesús murió, no era solo un paso suave, fácil de este mundo, fue atroz agonía y tortura en la cruz. Sufrió en su muerte. Ese es el asunto. Sufrió en su muerte. Y sabes que ninguna criatura era capaz de esto. Solo Jesús puede ser nuestro sustituto. El único que tiene la capacidad de morir. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Cómo? Eso es ridículo, no tiene sentido. Cualquier persona tiene la capacidad de morir. No. Él es el único que tiene la capacidad de morir eternamente. Porque no se olvide que el ser humano muere, pero su alma continúa en el estado de perdición, en el estado del infierno. Pero el único que podía pagar el precio para asegurar que tú y yo no entramos en ese estado eternamente y estar en la presencia del Padre en su reino era Jesús. El único que tenía la capacidad de morir. Tenía que ser alguien que era totalmente hombre para pagar la pena del hombre y totalmente Dios, tener la victoria sobre la muerte. Tenía que ser, ¿no?, la combinación perfecta de Dios total y hombre total. Cristo llevó a cabo un trabajo que nadie jamás podía llevar. Que fue, mira, se hizo inferior a los ángeles, pero su trabajo, su labor era superior a los ángeles. Ahí está la contradicción o la paradoja que nosotros no entendemos. Eso es lo que nos cuesta nada. Él emprendió un trabajo que ningún ángel nunca podría hacer. Más allá de su capacidad, y aún para hacerlo fue inferior a los ángeles. Esta es la parte que a nosotros nos cuesta, porque totalmente hombre, totalmente Dios. Pudo lograr una obra que superior a los ángeles, y por un breve tiempo, para lograr una obra superior a los ángeles, se tuvo que ser inferior a los ángeles, por un breve tiempo. Y era en su estado humano la encarnación. Y el otro día estábamos aquí en la aula en el estudio bíblico de los mayores de edad, y estuvimos hablando de eso. Hablando de eso, bueno, si la María no era una virgen, él fue una jovencita. Un momentito. Ese argumento tiene más de 100 años. Más de 100 años. Pero no es la primera vez. Pero la Iglesia Católica todavía está ahí pegada. Sí, seguro que sí. Eso nos afecta tremendamente a nosotros los católicos, que fuimos católicos por muchos años. Seguro que sí. Eso es una cosa terrible. Porque tú y yo morimos pensando que, mira, si tú crees que la Virgen María sigue siendo una virgen, el problema es este es el problema, que la salvación no existe. Ese es el problema. Ese es el problema. No pensamos en el impacto y no tenemos la lógica espiritual. Ahora, la lógica humana funciona, pero la lógica espiritual es que si esto no sucede, si ella se mantiene virgen, no cumplió su obra. No tiene sentido. Yeah. Ella es un medio en las manos del Padre Celestial para cumplir este propósito que estamos tratando aquí en Hebreos, en capítulos, versículo 9. No quiera. No, porque las obras son más importantes que la fe y la gracia de Dios. No, hombre, son los mensajitos para los hermositos, para los cristianitos, ¿no? Pero esta es la razón de por qué Él murió.
Él murió, nació con este propósito de morir. So, cuando yo me fijo en las Navidades, yo entiendo que es mucho más que regalos y un arbolito con luces. Es algo mucho más grande que eso. Y la iglesia debe de despertar a esa tremenda realidad. Señor Padre, en esta mañana, en cuanto has hecho este desafío, este reto en nuestros corazones de comprender el por qué Jesús nació, para tomar nuestro lugar. Qué regalo más grande, un regalo eterno, para asegurar nuestra salvación por toda la eternidad. Gracias, Padre Celestial, por ese gran regalo que se oyó en ese árbol de Belén hasta el Calvario. Ahora, Señor, permítenos a caminar en esa verdad y compartir este glorioso mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo con los demás. En el nombre de Jesucristo. Amén.